¿Qué estaba diciendo? Así, el plan es esta semana ver todavía algo que está dentro del tópico de economía abierta y a partir de la próxima cambiamos y empezamos a hablar de desempleo. Tristemente necesario en estos días porque están saliendo los datos y se ve que el desempleo se va a disparar. Lo que era expected, pero bueno, son siempre los números que hacen impresión, ¿no? Si se habla de 25% de desempleo, 20% de desempleo en Estados Unidos, estamos hablando de cosas que no se ven desde la gran recesión de los años 30, y entonces normal, claramente, o sea, no es estándar. Muchos economistas nunca han visto cosas de este tipo. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? Tenemos que ver algo de economía abierta todavía, y en particular, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver lo que es la definición de balanza de pago, que es algo que todavía no hemos visto, porque yo salté un poco para no tener muchas definiciones todas juntas al principio, entonces nos falta ver esta. ¿Y por qué? Porque además esto nos permite de introducir, de hablar de flujos de capitales y en particular de poder hablar de movilidad imperfecta, ¿ok? De los capitales. O sea, hasta ahora nosotros hemos trabajado con una hipótesis bien extrema, que son la que hay movilidad perfecta de capitales que se pueden mover allá, de un país a otro, sin, básicamente yo les decía, sin restricciones y sin costos, ni tiempo, ni financiero. Esta no es muy realístico, entonces ahora vamos a hablar de una situación de movilidad imperfecta, pero para llegar a esto necesitamos ver lo que es balanza de pago. Ahora, ustedes, ¿qué les estoy mostrando aquí? Entonces, para ir a hablar de lo que es balanza de pago. Y aquí les estoy mostrando algo que está bien, también era bien en el debate, o sea, la relación, que es una relación por ahora, o sea, contable, ¿ok? Entre tres agregados, ¿ok? Entonces, ¿qué ven aquí en las slides? Tienen S menos I, T menos G y NX. NX son nuestras exportaciones netas. T menos G son todos los ingresos fiscales, ¿verdad? T son todos los impuestos al neto del gasto. Entonces, esto, si es positivo, lo llamamos ahorro público, y si es negativo, o sea, superávit, y si es negativo, este es un déficit. O sea, entonces, hoy en día todos los países del mundo van a tener déficit fiscales, ¿ok? Déficit fiscales, o sea, todos los países del mundo van a tener un T menos G negativo. ¿Por qué? Por la causa de la crisis económica bajan los impuestos, o sea, bajan ya de manera automática, y además todos los estados del mundo están haciendo política fiscal expansiva, que significa bajar los impuestos y subir el gasto. Entonces, en cualquier lugar hoy T menos G negativo, entonces vamos a tener déficit fiscal, y S menos I es la diferencia entre el ahorro, pero esto S, savings, es ahorro privado, y I es la inversión, ¿ok? Entonces, esta es, o sea, esto, no sé si se acuerdan, o sea, para que lo veamos juntos, no es nada más que decir por qué la curva IS se llama IS, o sea, básicamente yo le estoy diciendo, partimos de la definición de PIB, o de la ecuación que me dice producción igual demanda, de la curva IS, ok, ¿verdad? Producción igual consumo, inversión, gasto público y exportación neta. Cada uno tiene su ecuación comportamental, bla, bla, pero aquí no es el punto. Simplemente reescribir la misma cosa, ok, entonces decir, aquí la única cosa que le quería acordar es cuál es la definición de ahorro. El ahorro, S mayúsculo, no es nada más que la renta disponible, que sería Y menos T, ¿ok? Menos el consumo, ¿ok? Entonces, la definición de ahorro es renta disponible al neto del consumo, ¿ok? Entonces, como les digo, es simplemente una identidad contable, o sea, es simplemente reescribir la definición de PIB. Me dice que entonces, me dice que las exportaciones netas, ¿ok? O sea, esta identidad aquí me está diciendo algo, me está dando alguna información sobre lo que son los signos, ¿ok? O sea, los montos, pero ¿en qué sentido? Lo que nos interesa interpretar son los signos. O sea,
si yo le digo que Chile, por ejemplo, está con una balanza comercial, que significa NX positivo, ¿ok? Entonces, si yo le digo que NX estoy en positivo, lo que significa que las exportaciones son mayores de las importaciones evaluadas correctamente, ¿ok? Entonces, esto significa que si yo tengo positivo a la derecha del igual, significa que tengo positivo a la izquierda, ¿ok? Ahora, una exportación en netas positiva, o sea, una balanza comercial en positivo, significa que aquí tenemos más ahorro, ¿ok? Lo que yo leo aquí a izquierda es que tengo un total de ahorro mayor de la inversión, ¿ok? Entonces, si quieren esta misma cosa, para que me sigan cuando yo voy hablando de ahorro e inversión, simplemente esto se puede reescribir diciendo ahorro privado, para comprendernos, más ahorro público, ¿ok? Menos inversión, ¿ok? Todo esto igual a NX. Entonces esto me está diciendo que tener una balanza comercial en positivo significa que yo tengo un país en el cual tengo un ahorro total, sea ahorro privado y sumado al ahorro público, ¿ok? Si esto es positivo, que cubre la inversión. O sea, si ustedes lo quieren pensar, ejemplo, ¿cuál es un típico país que hasta ahora tuvo siempre NX positivo? País con NX positivo, con exportación neta positiva. ¿Tienen un poco ustedes un sentido de lo que pasa en el mundo? O sea, no del mundo, perdón. Quiero decirle, si yo le pregunto al ojo, por lo que escucharon, si leyeron alguna parte, ¿cuál es el big issue? ¿Por qué desde que eligieron Trump, US con China se pelean y se peleaban ya antes en términos comerciales? ¿Cuál es aquí el big issue a nivel de balanza comercial y de flujos de capitales? ¿Tienen algo, han escuchado, leído de este tipo o no? También para mí, también para mí para saber qué tipo de background tengo, o sea, si están súper, qué sé yo, enchufados con este tipo de noticia o si no han escuchado nunca este tipo de discurso. Puede ser por chat, puede ser... ah, sí, hay un chat, perdón, que no había visto. Ok, por lo menos ya Tomás me dice que no ha escuchado nunca, o sea, no ha escuchado nunca este discurso, entonces, por ejemplo, no tienes en la cabeza una idea de cuál tipo de países pueden tener agregados de este tipo. Ok, entonces se lo muestro yo. ¿Dónde lo tengo? Aquí en el Firefox. Ya, ven el browser que está abierto, el gráfico, a ver si se alcanza a ver, o sea, si se ve bastante bien. Aquí tengo, o sea, me confirman que ven, porque no sé cuánto grande, o sea, si Sí, se ve. Ya, ¿qué tengo aquí? Tengo Current Account Balance, que significa NX, o sea, ahora vamos a ver que Current Account no es exactamente balanza comercial, pero podemos hacer una aproximación diciendo que sí está, o sea, por ahora tomen esta aproximación, Current Account, o sea, cuenta corriente, como balanza comercial. No es así, y lo vamos a ver en un rato más, pero la diferencia en términos cuantitativos es mínima. O sea, es verdad que el Current Account no es balanza comercial, pero la diferencia es mínima, por la cual yo por ahora por ahora no consideramos. O sea, le muestro directamente Current Account. Que ven aquí, tienen, entonces, perdón, Current Account como porcentaje del PIB, ¿ya? Y entonces, aquí hay una línea donde dice 0, ¿ok? Si yo estoy en negativo, tengo un déficit de balanza comercial, que significa NX negativo en nuestra notación, y si estoy arriba del 0 tengo un surplus, superávit en castellano. ¿Cuál es la big issue aquí? ¿Qué países tengo? Tengo Estados Unidos y China, ¿ok? ¿Cuál es? O sea, aquí estamos hablando que Estados Unidos desde los años, aquí estamos, no sé si alcanzan a ver, repito, a partir de los años 80, básicamente,
con una pequeña con una interrupción, ¿ok? Pero si queremos de los años 90, es que Estados Unidos está con déficit comercial, de balanza comercial, en este caso current account, negativo, y no estamos hablando de niveles chicos, o sea, que llegamos a un punto que era el 5% del PIB en déficit, de NX negativo. ¿Quién es el counter? ¿Cuáles son los países, en general, los países en el mundo que tienen balanza comercial en positivo? Bueno, el big one es China, ¿ok? Ahora, era el big one, en el sentido que miren lo que está pasando. Aparte que los últimos datos, esto es 2018, ¿ok? Esto no tiene que ver con COVID, con pandemia, no, estos son datos para llegar a tener esto, o sea, son datos relativamente, le pueden parecer viejos, es que todavía no se tienen lo agregado bien limpio del 2019, ¿ok? Entonces, lo que le estoy diciendo es que el discurso un poco típico de decir, porque Estados Unidos está en déficit comercial, ¿quién es que tiene la balanza comercial siempre positiva? China, ¿ok? Esto se refleja, o sea, este discurso de decir que China es desde los años 90 que tiene un NX positivo, significa, o sea, en términos contables, ok, NX positivo, significa que China efectivamente tuvo todos estos años harto ahorro, ¿ok? O sea, un ahorro mayor, un ahorro privado más público que más que cubría la inversión, lo que nos da un positivo aquí a la izquierda y un positivo aquí a la derecha del igual. ¿Ok? Básicamente aquí estamos hablando de un país donde se ahorra mucho, los hogares ahorran mucho, tienen un surplus, un superávit de balanza comercial. Básicamente, ¿qué hacen entonces con todo esto exceso de, por cuánto? Y esto es más que compensa, o sea, quiero decirle que la inversión en China fue brutal, o sea, la inversión en términos productiva muy grande, pero para decirle que el ahorro era más que inversión, ¿ok? Entonces, discurso de nuevo típico. ¿Cuál fue el funcionamiento de la economía global, dicho así brutalmente de manera muy simplificada, en los últimos 20 años? China producía, exportaba, esto se reflejaba, o sea, coincide con un ahorro interno que más que compensa la inversión. ¿Qué se hace con este exceso de ahorro? Los chinos compraban cosa? Título de deuda a Estados Unidos, ¿ok? Entonces, básicamente aquí significa que teníamos un flujo de bienes, ¿ok? Bienes que iban de China, para decirlo, bienes, ¿ok? Bienes. De China a Estados Unidos, y Estados Unidos recibía también capitales, en el sentido que lo que estaban haciendo básicamente era vender títulos de deuda, ¿ok? Entonces, aquí yo le pongo títulos para decirle que quién es que tiene dólares y títulos de deuda del gobierno americano, si se dice, el Banco Central chino tiene una cantidad impresionante de reservas de dólares y de títulos de deuda de Estados Unidos. O sea, lo que le quiero decir es que, y por allá vamos hablando de balanza de pago, hay una conexión, claramente aquí todo circular, entre flujos de lo que son los bienes y servicios y lo que son los flujos de capitales. O sea, un país que tiene un superávit de balanza comercial está exportando más de lo que importa. ¿Ok? ¿Qué hace? Básicamente esto significa que tiene una entrada, básicamente esto significa que tiene recursos a disposición que puede invertir financieramente, estamos hablando, ¿ok? Al extranjero. O sea, aquí le estoy diciendo, yo tengo NX positivo, significa que puedo prestar al resto del mundo en términos de capitales, ¿ok? Y entonces, ahora vamos, a esta cosa hay que masticarla, pero yo se la voy planteando.
si yo presto a alguien, ¿ok? Si yo le presto a usted, hacemos una transacción, y yo aquí contra, o sea, el primer nombre que veo, Juan Pablo, ¿ok? Y yo presto, o sea, Juan Pablo me emite un título de deuda, o sea, que dice yo tengo, soy Juan Pablo emprendedor, tengo, emito este bono, título de deuda. Yo se lo compro. Técnicamente, ¿cuál es la transacción? Yo le voy a pasar a él pesos y él a mí me pasa un pedacito de papel o algo que sea en formato electrónico que dice título de deuda, pagaré un cierto monto cuando será la fecha de deadline. ¿Okay? Esto significa que si los flujos de capitales, aquí el capital, los pesos, ¿de dónde van? De mí hacia Pablo, ¿ok? Entonces, yo estoy dando en préstamo flujos de capitales negativo, ¿ok? Sale peso de mi bolsillo y llega peso a Pablo. Juan Pablo entonces tiene flujo de capitales positivo, ¿ok? El flujo de capitales positivo significa que se está endeudando, o sea, me está pasando a mí un título de deuda suyo que dice le pagaré X pesos. ¿Se comprende un poquito? Lo voy a repetir 2 o 3 veces, así que si no se ve al tiro tampoco es tan grave porque vamos a repetir. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Simplemente por identidad contable tenemos, aquí les dice NX igual suma básicamente del ahorro privado más público al neto del ahorro. Un país que tiene NX positivo significa que tiene un exceso de ahorro con respecto a la inversión total y entonces es un país que tiene recursos que se puede permitir de invertir, significa va a dar en préstamo, va a prestar al resto del mundo. Entonces, prestar significa tener flujos de capitales negativos, o sea, capitales que salen, porque sale plata y en contra de esta plata que sale, yo tengo un título de deuda, estoy comprando título de deuda. Entonces, el dibujo, el ejemplo chino, Estados Unidos. China tiene NX positivo en los últimos años, esto corresponde a un exceso de ahorro, o sea, un ahorro más grande que la inversión, y esto significa que está prestando plata a Estados Unidos, ¿ok? Entonces compra título de deuda del gobierno y de la empresa, etcétera, a cambio de capitales, ¿ok? Entonces Estados Unidos recibe capitales. Entonces, Estados Unidos ve flujo de capitales positivo, mientras que China ve flujo de capitales negativo. Y aquí, del punto de vista de Estados Unidos, como le mostraba en el gráfico aquí, es desde los años 90 que tiene un NX negativo, básicamente. ¿Cómo hago yo si estoy importando más de lo que exporto? ¿Cómo hago yo para financiarlo? ¿Se comprende un poco aquí la idea? Estoy exportando, estoy consumiendo, estoy importando bienes y servicios por un monto mayor de lo al cual de los bienes y servicios que exporto. Esto significa que para financiar este nivel de consumo, de importaciones, me estoy endeudando. Entonces estoy recibiendo, veo llegar flujos de capitales positivo, estoy recibiendo capitales, ¿ok? Entonces típicamente la situación mundial aquí en lo último, como ven, estamos hablando de harto tiempo, porque estamos hablando de los años 90, que tenemos estos desequilibrios, ¿ok? De una parte, un país que tiene NX positivo y presta plata, al otro que tiene NX siempre negativo y se endeuda y se endeuda, recibe flujo de capitales y se endeuda, ¿ok? ¿Cómo vamos? O sea, ¿se comprende hasta aquí? Otro, una manito por arriba podría estar suficiente. Fresh. Sí, ok. Estamos fresquísimos, ok. Perfecto. Súper, ok. Ahora, otro país, para que tengan una idea también de lo que está pasando. ¿Sí? El que aquí el que ambas curvas, por ejemplo, la de Estados Unidos vaya subiendo y la de China vaya bajando, en teoría es como porque Estados Unidos le va pagando a China o no necesariamente. A ver, perdón, que se me cortó un poco y entonces no escuché la primera parte de tu pregunta. Si me la puedes Que, repetir. que las curvas se vayan acercando al cero
depende de porque, no sé, Estados Unidos le vaya pagando o no tiene relación. No, porque mira, yo le estoy mostrando el current account total de China y de Estados Unidos y le estoy contando una historia como si fuera que, lo único que están comerciando entre ellos son Estados Unidos y China. O sea, quiero decirte, no es que existen solo ellos, entonces todo el superávit de un país corresponde al déficit del otro, porque China puede exportar a otros países y Estados Unidos, ¿se comprende? Entonces, desde ya digo, ellos son partners comerciales importantes, pero tampoco es que China comercia solo con Estados Unidos y viceversa, ¿ok? Esto es un punto. Ahora, ¿por qué las cosas, como lo que observas tú, que creo de comprender, es por qué estas dos curvas parecen que, o sea, parece que el divario, como que tuviera una correlación negativa, ¿no? Que el divario subió en el caso de China, más, más positivo aún hasta 2005 y después las dos están. No, esto no es que yo esté pagando de vuelta o nada del estilo, porque aquí yo estoy registrando flujos de NX, de exportaciones netas. Repito, ahora vamos a ver la diferencia entre current account y exportación en cada año. Entonces yo aquí no estoy hablando ni de pagar de vuelta, de deuda, nada. Yo le estoy diciendo que esto corresponde a endeudarse, etc. Esto, lo que observamos aquí, son puros flujos de bienes y servicios, exportación e importaciones, más transferencia, etc. Y entonces lo que observamos aquí es que, si quieren, le podemos interpretar como una especie de tendencia al reequilibrio. O sea, algo pasó, como ven, tenemos un primer, ¿cómo se dice? Una primera tendencia que fue al aumento de este déficit comercial. ¿Ok? Y estos son los años, porque ustedes son chicos y jovencitos, pero para comprendernos, estos son los años de, o sea, China, para que ustedes sepan, ¿no? Saben, China entra al WTO, o sea, China entra en el World Trade Organization, significa que entra a full en la economía global al principio de los años 2000, ¿ok? Entonces, esto, el peak después del 2000 es porque bajan los aranceles, se eliminan las restricciones, etc. O sea, se pone partner comercial al nivel, hace parte del club de todos los otros países, mientras que antes habían aranceles, restricciones, etcétera, etcétera. Ahora, estos son los años entonces de enorme desarrollo de todo lo que es lo que se conoce un poco como globalización, ¿ok? Entonces el offshoring, la cadena productiva con producción al extranjero, los costos de transporte que bajan y entonces los volúmenes aumentan, etcétera. Ahora, ¿por qué aquí parece que haya un reequilibrio? ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando en esta primera fase aquí? Es que con la crisis financiera del 2008, 2007, aquí ven el 2007, 2009, baja mucho NX, perdón, baja el déficit, porque básicamente cuando hay crisis, baja la renta y ustedes ahora saben, baja la importación. ¿Ok? Entonces, algo que tiró mucho en este caso fue la reducción de las importaciones de parte de Estados Unidos. Y lo que vemos aquí es que un poco está parando o sea, no es verdad que ahora China tiene los costos de trabajo más bajos del mundo, se comprende, no es más lo que pasaba en los años 2000, cuando toda la empresa, las factories mudaron a China y todo lo que pasaba se producía por allá y se exportaba. Hoy en día ya tienen un sector de middle class, salario más elevado, etc. No es cambió, no el mismo tipo de país del cual se habla hace un par de años, ¿ok? Entonces, aquí, ¿por qué hay esta tendencia? Hay tendencia al reequilibrio de este punto de vista y, si quieren, una parte importante también es la demanda interna de China. Y, por ejemplo, o sea, no sé si lo tengo aquí abierto fácil. Eh, de,
Si yo le digo que me voy de viaje, cuando nosotros vamos de viaje al extranjero, esto donde les queda claro que si yo me voy de viaje al extranjero y entonces voy a Argentina y me voy a alojar en un hotel, voy al restaurante, etcétera, este tipo de transacciones, ¿qué tipo de transacciones son? ¿Exportaciones o importaciones de bienes o de servicios? ¿Se comprende la pregunta? La pregunta sirve para interpretar este gráfico que le estoy abriendo aquí. Enfrente tienen un gráfico donde tienen China's current account, ¿ok? Pero la cosa es que está dividido por items, ¿ok? Entonces tienen bienes, otro tipo de ingreso, que ahora vamos a ver porque lo que entra en el current account, ¿ok? Pero lo que me interesa es en términos de, ¿por qué turismo? ¿Por qué turismo aquí entra con negativo? ¿Se ve? ¿Qué O son sea, aquí, importaciones? perdón, no escuché. ¿Son importaciones? Exacto. El turismo son importaciones. Entonces aquí le estás diciendo, China siempre exporta bienes y servicios, perdón, bienes al final, porque si yo miro goods, significa que exporto, importo, y aquí el neto de goods es siempre algo positivo. Pero importo mucho en el sentido, sobre todo, miren, o sea, los turistas están por todas partes, ¿verdad? Esto se refleja, entonces el turismo, o sea, los chinos que van viajando al extranjero son harto millones, billones, ¿ok? Entonces, una cosa que está tirando por abajo NX, o sea, current account, perdón, en China, es que se ponen middle class, o sea, clase media, lo que hacen, le gusta viajar, y viajar son irse al extranjero para el país, son importaciones, ¿ok? Entonces, para esto toda la vuelta, siempre muy larga, perdón, para contestar a la pregunta, no es que no es que hay alguien que está pagando de vuelta nada aquí, estoy diciendo, estamos diciendo, hay tendencias un poco que están, o sea, cambia la estructura productiva de un país y cambia también lo que está pasando a nivel bueno, en este último año para Estados Unidos está más bien constante, ¿ok? Ahora vamos a ver en los últimos años los efectos de todos los aranceles y la guerra comercial de esto último, del 2019, ¿verdad? Entre China y Estados Unidos. Aquí todavía no se ve. Estamos más, ¿se comprende? O sea, hasta ahora, entonces, resumen, hemos visto NX, o sea, hemos visto que ya simplemente en términos de accounting, una balanza comercial positiva significa un ahorro privado mayor de la inversión. Entonces, lo que tienen que empezar a tener bien claro en la cabeza es, cuando yo tengo una balanza comercial positiva, significa que estoy prestando al resto del mundo, y prestar al resto del mundo significa flujos de capitales en salida, que salen del país porque van al extranjero, porque yo estoy prestando plata al extranjero, ¿ok? Esto hasta ahora el concepto, las cosas clave que me interesan. Y ¿qué otra cosa le querías decir? Ah, sí, justo por su curiosidad, otro país que tiene balance comercial positivo siempre desde 20 años es Alemania, por ejemplo, para que tengan una idea. Entonces no es que tiene que ser solamente, no es solamente China para comprendernos. Y entonces, claro, esto dibujo aquí, estos gráficos son con datos hasta el 2017 de Estados Unidos, y le muestra los tres agregados, o sea, Current Account Balance NX, ¿ok? Repito, casi perfectamente NX, pero en la línea azul que está aquí. Después aquí le muestra Budget Balance, o sea, lo que pasa del punto de vista del gobierno. Y aquí abajo tienen el Private Sector Balance, o sea, significa ahorro privado menos inversión.
¿Ok? Entonces, aquí uno puede ver que, por supuesto, el signo de esto agregado, yo puedo decirle que, por ejemplo, el signo, o sea, nosotros podemos tener un país en el cual el gobierno es muy responsable, por ejemplo, T-G es cero o positivo, pero la gente ahorra tan poco que esto se refleja en un NX negativo, ¿ok? O otra interpretación, yo le puedo decir, o sea, tampoco tener, yo no le quiero decir, no es aquí un juicio de valor, no hay que tener NX positivo o negativo está bien o está mal. No somos mercantilistas, no es que nos gusta tener harta plata extranjera en el bolsillo, no. Yo aquí le estoy diciendo, por ejemplo, yo podría tener un SI muy positivo por dos razones diferentes. Una es porque la gente en el país ahorra mucho y la otra es porque nadie invierte nada. O sea, no hay ninguna inversión. Por ejemplo, los países europeos viejos, Italia, tienen un problema en el sentido que cuando la economía son viejas, cuando hay muchos viejos en la economía, los viejos ahorran, pero la economía no es muy dinámica, no hay mucha inversión, ¿ok? Entonces yo puedo tener esto positivo, pero no es que significa que estamos bien, estamos en una economía de viejos estancados y no hacemos mucho. Capaz que para el medio ambiente sea bueno, pero repito, en términos estándar, o sea, no es que sea algo malo o bueno, es simplemente para poder analizar, ¿ok? Entonces, para ir a interpretar un poquito mejor el hecho que, como les decía, este es el mismo gráfico que antes, ¿no? ¿Verdad? Se ve que hay esta tendencia aquí a la reducción del déficit comercial, ¿ok? Y esta reducción del déficit comercial, entonces NX aquí era negativo, pero se está reduciendo en valor absoluto. Y como ven, no es porque ahorra el gobierno, porque si yo miro el budget balance aquí, se fueron con harto déficit, porque estamos en la crisis, en la parte azulita aquí, no, gris, es porque son recesiones, ¿ok? Esto está en la recesión de la crisis financiera. El gobierno de Estados Unidos se fue con todo, con política fiscal expansiva, déficit. Pero miren, la gente se puso a ahorrar mucho. O decimos que ahorró mucho y invirtió poco, porque siempre por la crisis, etcétera, poca optimismo. Entonces, aquí NX mejora y se comprende por qué. NX, T-G va más bajo aún, pero es M-I que está subiendo mucho. ¿Okay? Entonces, esto lo quiero decir, que cuando uno tiene que analizar las cosas, tiene que analizar los tres agregados para decir qué está pasando. Si yo miro solo NX, no sé si lo que corresponde es qué tipo de evolución en términos de ahorro público o de ahorro privado. ¿Ok? Ya. Mucho, me demoré mucho. Ok, ahora pasamos entonces a ver un poquito el detalle de esto que es esta definición contable de balanza de pago y voy a parar pronto para que después le subiré el video, ¿ok? Esta cosa me incomoda. Ok, ¿de dónde todas las transacciones económicas de las cuales hemos hablado, capitales de China a Estados Unidos, bienes y servicios que se mueven, o sea, turismo o exportaciones o importaciones de bienes, todo esto se registra en lo que se llama balanza de pago. Que la balanza de pago es un instrumento estadístico, ¿ok? Donde se registran todas las transacciones. Ahora, la balanza de pago se divide en dos mitades, o sea, dos, o si quieren, tres partes, pero como les decía, una primera parte, la cuenta corriente, que registra todas las transacciones que tienen que ver con bienes y servicios, o sea, exportación e importaciones, y después hay lo que es el ingreso primario y ingreso secundario, pero el ingreso primario y el ingreso secundario normalmente son de tamaño relativamente chico, por lo cual yo por esto yo les decía cuenta corriente o balanza comercial, no es la misma cosa. En la cuenta corriente hay la balanza comercial más ingreso primario y ingreso secundario, pero si estas dos cosas son chicas, no es tan terrible decir transacciones de cuenta corriente con balanza comercial, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora, un poco de paciencia porque no estoy, creo que la versión de comunicaciones del Banco de Chile no es exactamente la más clara del mundo, pero
aquí estamos entonces el resultado de la balanza de pagos, ¿ok? Para Chile y aquí los últimos datos, 2019-2020 por trimestre. Cuenta corriente, ¿ok? Entonces, big picture. Tenemos en la balanza de pago, tienen la cuenta corriente, después tienen la cuenta capital y la cuenta financiera. Estos son los tres grandes agregados. De lo que va por aquí por abajo no tenemos que leerlo, por ahora no nos interesa, ¿ok? Entonces, no paramos donde dice errores y omisiones. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, vamos por parte. En la cuenta corriente, ustedes tienen exportación e importaciones de bienes y servicios, ¿ok? Lo que nosotros hablando decimos NX, ¿ok? Exportaciones e importaciones de bienes y servicios, NX. Después aquí llega la renta o lo que les decía ingreso primario, que para realidad, o sea, claramente como ven, tiene un tamaño diferente, o sea, depende de los países, porque ¿qué hay dentro renta? ¿Qué significa renta en este caso? Esto es el pagos, son los pagos que se hacen desde Chile hacia el extranjero, al neto de lo que se reciben, ¿ok? Para salarios, ¿ok? O capital, o sea, significa dividendos. O sea, quiero decirle, si yo soy una empresa, estoy pagando dividendos a un inversionista que está al extranjero, esto entra como renta, ¿ok? Que se paga a un factor, o sea, esto que yo desde Chile estoy pagando hacia el extranjero, ¿ok? Misma cosa si tengo gente que está trabajando, si tengo, por ejemplo, empresas que tienen trabajadores chilenos o que tienen su residencia fiscal en Chile, que pero están trabajando como, qué sé yo, empleados de Sokimichi en Congo o viceversa. Si gente de empresas extranjeras que está trabajando en Chile, se tienen que pagar los salarios. Esto entra aquí en renta, ¿ok? Entonces, es verdad que la cuenta corriente no es balanza comercial no más, pero en general estos dos items son de menor importancia. Por eso, digo, es una aproximación, pero podemos hablar de cuenta corriente o balanza comercial o sea, yo puedo aproximar, pero no es la misma cosa porque aquí hay que considerar estos ingresos extra, ¿ok? Ahora, esto registra entonces este tipo de transacciones, ¿ya? Ahora, lo que le quiero decir, que es muy importante que tengamos claro, perdón, aquí en las slides lo tienen, son la misma cosa que encuentran en el de Gregorio, ¿ok? Le está diciendo los items que entran en esta balanza de pago. Oh, esta es la mi alarma que me dice que estamos ya a las 5, ¿ok? Ahora, lo que tenemos que tener claro, quizá antes de ir un poquito más en los detalles, es que balanza de pagos, ya le tiene que resonar en la cabeza el término balanza, o sea, el término balance significa como el balance del Banco Central, la balanza de pagos, significa que si yo sumo todo, el resultado final me tiene que dar cero, ¿ok? Le estoy diciendo, yo tengo que estar en balance, o sea, básicamente yo estoy registrando de un lado, ¿cómo se dice? Todas las transacciones, ¿ok? Entran de manera que, por ejemplo, en este caso que tenemos un ejemplo en el cual el current account balance, o sea, significa la cuenta corriente, tiene un valor de menos 50 billions, o sea, yo estoy en déficit de cuenta corriente, lo que significa que, por definición, puesto que en la balanza de pago es cuenta, current account, cuenta corriente, más lo que ahora vamos a ver, cuenta financiera, o sea, cuenta de capitales más cuenta financiera, la suma de todo esto le tiene que dar cero. Entonces, si yo tengo un current account aquí negativo, bueno, sí o sí, por construcción contable, lo que pasa es que la parte financiera tiene que estar en surplus.
¿Del cuánto? Del mismo monto. O sea, esto es la idea, esto es el ideal. Vamos a ver que en la realidad no es así. ¿Por qué? Porque la contabilidad no es perfecta y entonces van a haber errores, omisiones, etcétera, por lo cual estas dos cosas no calzan siempre. O sea, hay que hacerla calzar. Pero se comprende el mecanismo de base. Aquí le estoy diciendo, y vuelvo entonces a decirle el ejemplo que calza, por ejemplo, por Estados Unidos. Estoy con current account balance negativo. Para hacerlo simple, estoy con balanza comercial negativa. Aquí estoy con exportaciones neta negativa. Esto, ¿cómo es posible? Es posible si es solo si yo me estoy endeudando con el extranjero. O sea, estoy recibiendo, al final, en total, estoy recibiendo capitales. Recibir capitales significa que en términos de balanza de capital y financiera, aquí tengo un surplus, o sea, me llegan capitales, ¿ok? Tengo flujos de capitales en total positivo, ¿ok? Entonces, current account más todo lo que cuenta financiera, que déjenmelo decir de manera simple, flujos de capitales, ¿ok? O cuenta financiera. El total le da 0. ¿Por qué? Porque claramente se tienen que compensar uno con, o sea, un agregado con los otros. Los dos, la parte capital y financiero lo ponemos juntos. ¿Se comprende la cuestión aquí? Tenemos que, es la construcción de la balanza de pago. O sea, cualquier transacción yo aquí la voy a tener que registrar, ¿ok? Y la voy a tener que registrar además 2 veces en el activo y en el pasivo. De manera que al final, si yo sumo todo, me tiene que dar el total 0. Es la definición de balance, por eso se llama balanza de los pagos. ¿Ok? Entonces, esto en la mente, o sea, esto debería ayudarnos y va exactamente la misma idea de lo que les decía antes. NX negativo significa que yo me estoy endeudando, o sea, significa que estoy recibiendo capitales, capitales al fin, en total, en entrada, netos positivo. Y aquí, entonces, antes de volver al balance de pagos del Banco de Chile, okay, que con todos los detalles, etc. Esto está sacado de un libro, entonces es una versión simplificada. O sea, no estoy mirando todos los items, es para tener un big picture. Entonces, aquí, ¿qué le está diciendo? Yo aquí tengo venta y compras de bienes y servicios, o sea, esto es nuestro NX. Tengo las 2 entradas, ¿ok? Tengo pagos de parte del extranjero y pagos a los extranjeros, ¿ok? Porque cuando yo vendo un bienes recibo un pago y cuando yo compro un bienes recibo el bien y tengo que pagar a mi proveedor, ¿ok? Entonces tengo los 2 tipos de entradas, ¿ok? Al neto tengo NX aquí negativo. Factor income es lo que les decía antes, el pago, de nuevo, pago desde el extranjero y pago al extranjero de, por ejemplo, si son dividendos o son salarios de trabajadores, ¿ok? Y la parte final aquí dice transferencias, entonces yo puedo hacer una transferencia a otro país, por ejemplo, pero una transferencia, por ejemplo, sin querer nada a cambio, por ejemplo, si Chile hace una donación a Haití, ¿ok? O de este tipo. Ya, entonces, el current account es la suma de current account es NX más ingreso primario más ingreso secundario, como lo hemos llamado. Y aquí le dice, en Estados Unidos, ya lo sabemos de memoria, tienen en 2016 tenían un current account negativo. Ahora, la contraparte es el financial account, o sea, lo que hemos llamado cuenta financiera. Y ahora después vamos a ver los detalles de cuenta de capital y cuenta financiera, pero cuenta financiera para hacerlo simple. Estos son entonces ventas y compras de assets. Assets significa
acciones, bonos, títulos de deuda varios, derivados, cualquier cosa exótica financiera que le venga en la cabeza, ¿ok? Entonces yo compro y vendo assets, y al total, ¿qué significa que aquí tengo un más? Significa que dentro de todo yo estoy recibiendo capitales. Al final, yo vendo, o sea, si yo compro una acción, esto se registra como más acción, tengo una acción más y flujos de capitales, capitales que salen, capitales en salida. Si yo vendo un título de deuda, si yo me endeudo, yo voy a tener flujos de capitales positivo, capital en entrada y menos título de deuda. Y entonces aquí al final, si esto es positivo, significa que yo recibo capitales. Entonces esto es lo que les decía. Estados Unidos, 2016, tenían balanza comercial, current account más bien negativo, con flujo que se contrapone, entonces se tiene que compensar con financial account en positivo. Significa que entran capitales a Estados Unidos. Y ustedes me dicen, ya, el monto no es el mismo. Exacto, el monto no es el mismo. ¿Por qué? Porque hay errores. Statistical discrepancy significa errores de contabilidad, pero lo que importa es que menos 481 más 406 me da un monto final, ¿ok? Entonces, para que esto sea cero, le tengo que adjuntar, ¿cómo se dice? Tengo que considerar que esto me implica un error, ¿ok? Por resta nomás. Entonces, porque las cuentas no son perfectas. Pero se comprende, o sea, lo que me interesa, que termino aquí para que no tomamos mucho tiempo, la cosa importante es que tengan claro esto, o sea que la balanza de pago tiene que estar en equilibrio. Cuando yo tengo un current account negativo, significa que me estoy endeudando, significa que en términos de cuenta financiera se refleja con capitales que entran y viceversa. Si yo aquí tengo algo en positivo, significa que puedo prestar al extranjero, cuenta financiera va a ser en negativo, de manera que esto le da cero, significa cuenta financiera en negativo, significa que hay salida de capitales, o sea que yo como país estoy prestando al extranjero. Hice un big speech. ¿Están todavía por allá vivos? Yo creo que paro aquí y le subo el resto de las cosas que le quería mostrar, se lo voy a mostrar le voy a subir un video, ok, el jueves, para que aquí no nos desparramamos demasiado. Espero que no los enredé. Desafortunadamente hay que hacer un poco de cosas aburridas de contabilidad porque si no, no nos comprendemos. Pero esto saben por qué les sirve, porque siempre ahora sale en la noticia, Chile está endeudado con el extranjero de este monto, de este otro monto, tenemos un balanza comercial en negativo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Tienen que comprender qué significa, ¿ok? ¿Cómo vamos? Bien. Súper. Bien. Muy bien. Bien, con la voz. Pobres, destruido. Ok, entonces yo paro aquí. Hagan un poco el esfuerzo que cuando les subo el video los miran de manera que el lunes tengan preguntas, dudas, etcétera, la podemos resolver, ¿ok? Esto le voy a poner la referencia de las cosas que tienen aquí en el de Gregorio, estas slides. No sé si tienen algún otro comentario, si no, los saludo. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, 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 cuídense. gracias. Chao. Chao.